tener ninguna prueba, sin ver que, hermanos, dijéramos, hay personas que en la Biblia lo hicieron así, nadie lo hizo así, todos, sin excepción, lo hicieron de esta manera. Y esta es la palabra de Dios, no es palabra de hombre. Por eso vemos, hermanos, que el Señor Jesús dijo a algunas personas, en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dicen, esto debe ser así, pero no le pueden comprobar con la Biblia que tiene que ser de esa manera. Entonces es importante obedecer, como dijo Pedro, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Hay muchas cosas que hablar acerca de este tema, hermanos. Hemos hablado por semanas de la importancia de la doctrina y creo que, sin duda, esto es fundamental. Esto es fundamental para nuestra salvación. Por eso Ananías le dijo a Pablo, ahora ¿por qué te detienes? Levántate y lava tus pecados. Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Usted puede ver a través de la Biblia cómo los primeros creyentes, los apóstoles, Pedro y Juan, eran perseguidos. ¿Saben por qué? Porque hacían esto. Y les decían, les prohibimos seguir hablando en ese nombre. Siempre ese fue, hermanos, el conflicto. Pero también encontramos grandes promesas a aquellos que han conocido su nombre, como en el Salmo 91, por cuanto han conocido mi nombre, dice la Escritura, yo también los libraré. Es tan importante, hermanos, que cada uno de nosotros entendamos estas cosas. Y recordar que es la palabra de Dios. Como le dije, la iglesia tradicional al principio, los creyentes no tenían acceso a la palabra de Dios. Y les decían las cosas y entonces ellos creían. Pero vemos que en este tiempo es diferente porque usted y yo tenemos acceso no solamente a la palabra de Dios, sino también a la historia. Aleluya. Podemos ir, investigar y ver y profundizar, hermanos, y ver que realmente lo que tenemos que hacer es obedecer la palabra de Dios. Amén, amén. ¿Cómo lo hicieron los primeros creyentes? Porque la pregunta sería, entonces Pedro, Pablo, Juan se equivocaron y entonces ahora los de ahora tienen la razón. Ellos caminaron con el Señor Jesús. Ellos escucharon las enseñanzas directamente del Señor Jesús. Por eso lo practicaron de esa forma. Por eso fue así. Porque ellos vieron al Señor Jesús, como dice Juan, lo que hemos visto y oído. Eso es lo que predicamos. Eso es lo que hablamos. Eso es lo que decimos. Entonces es importante, hermanos, obedecer a la palabra de Dios. Es indispensable. Nuestro Dios está en este lugar. Hay un texto que siempre se me viene a la mente, hermanos, y cuando hablamos de la palabra de Dios, los mismos discípulos de pronto tenían ese problema de entender, pero dice la Escritura que entonces el Señor Jesús, entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Aleluya. Les abrió el entendimiento y dijeron, ahora entiendo, he podido ver esto claramente. Recordemos que Deuteronomio capítulo 29, verso 29 también nos dice, las cosas secretas pertenecen a nuestro Dios, pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. ¿Con qué fin? Con que cumplamos todas las palabras de esta ley. Nuestro Dios está en este lugar, este altar está abierto. Vamos a venir un momento a hablar con nuestro Dios y decirle, Señor, revélame cada día, Señor, la verdad de tu palabra. Quiero entender tu palabra tal y como está escrita, tal y como tú quieres que la entiendas, tal y como lo hizo la iglesia primitiva, tal y como lo hicieron aquellos hombres que te sirvieron con todo su corazón, que estuvieron dispuestos aún a dar su propia vida, Señor, por esta verdad. Ayúdanos, Señor, a abrazar tu palabra, a abrazar esta verdad, Señor. Delante